Ok, acá estamos, episodio número 2, Evangelio de Lucas. Habíamos comenzado el mes pasado, mes de enero, con una introducción donde hablábamos un poco acerca del autor, de los destinatarios y terminábamos viendo el bosquejo que voy a volver a compartir para que nos podamos situar en el día de hoy y ya arrancar. Al menos quiero llegar a los dos primeros puntos de este bosquejo. ¿Ok? Vamos a ampliarlo. Tenemos ahí el bosquejo Éxodo, cruce, desierto, peregrinación y conquista. Y tomamos como referencia este Éxodo, que el escritor que hablábamos acerca de este historiador que quiere poner en orden la vida y ministerio de Jesús en su primer tratado teológico, que es el libro de Lucas. Luego habrá un segundo tratado teológico al que hicimos referencia, que es el libro de los Hechos. En este primer tratado teológico, él quiere poner en orden esas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y vamos a trabajar con estos 5 puntos. Habíamos hablado de que Lucas es el autor de los Éxodos. Así trabaja en el libro de los Hechos, el éxodo de Pedro y de Pablo, y cuando el protagonista termina, el éxodo desaparece del libro. Así pasó con Pedro, que desaparece en el capítulo 12 de Hechos, y así pasó con Pablo, que desaparece en el 28, pero el libro de los Hechos sigue abierto y habría que seguir añadiendo ahí protagonistas. En el Evangelio de Lucas, voy a volver a poner el texto que trabajamos en el episodio anterior o que estuvimos elaborando. Estaba en Lucas 16:16, donde los dos protagonistas, uno era Juan el Bautista, al cual vamos a volver a hacer referencia en el día de hoy, aunque no va a ser el protagonista que nos acompañe en este éxodo, y el otro es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Lucas completa su éxodo, una vez que bautiza a Jesús después de una larga trayectoria de ministerio ahí bautizando en el Jordán, él es necesario que mengue para que el otro tome protagonismo. Y ahí arranca la vida de un discípulo de Juan el Bautista, como fue Jesús, que también completará su éxodo con su muerte, resurrección y ascensión. Así que en el día de hoy la idea es esta. Ya no trabajamos con discursos como en Mateo o con trípticos como estuvimos en Marcos, sino que Lucas lo vamos a llevar a cabo con el éxodo de Jesús desde su Nazaret hasta finalmente Calvario, con su, vuelvo a repetir, muerte, resurrección y su ascensión, que él se va a despedir en Galilea de sus discípulos. Va a volver a Galilea para dejarles la gran comisión, y de eso estaremos hablando ya en el sexto y último episodio, esa parte final que según el bosquejo tiene que ver, como todo éxodo, con la entrada en la tierra, con esa conquista. ¿Vale? Entonces, en el día de hoy ver un poco el Éxodo, algo vamos a hablar de los capítulos 1 y 2 y ese cruce. Y bueno, vuelvo a repetir, o sea, el Éxodo de Egipto tuvo una salida, estaban oprimidos en Egipto, tuvo una salida, cruzaron el Mar Rojo, se enfrentaron al desierto, esa peregrinación que terminó con la conquista, ya con Josué entrando a la tierra prometida. Algo similar también en Babilonia, en ese éxodo al volver a Jerusalén, al cual hoy estaremos haciendo referencia con el profeta Isaías. Ellos habían estado cautivos en Babilonia esos 70 años, ya no los 400 de Egipto, iban a volver, iban a tener que cruzar, atravesar también un desierto donde el profeta va a tener que animarlos a salir, a volver, a preparar camino, a motivarlos, mostrándole que la gloria sería mayor en esos capítulos finales de Isaías. Pero en el día de hoy nos vamos a detener en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Y voy a trabajar también después con un pequeño gráfico que vamos a hacer ahí en el iPad para que ustedes también lo puedan trabajar ahí si están tomando nota en sus cuadernos y demás. Así que bienvenidos a todos. Comienzo con los primeros capítulos de Lucas, mostrándoles otra vez a los dos protagonistas y que ustedes puedan ver en esos dos protagonistas similitudes, pero al mismo tiempo una gran diferencia entre ellos.
Hay una gran similitud en la descripción que Lucas hace de Juan el Bautista y de Jesús. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, verso 80, nos va a decir que Juan el Bautista crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Mm? Crecía y se fortalecía en espíritu. Y ahí estaba, ¿no? En el desierto hasta el día de su manifestación en Israel. Ahora, noten las características que Lucas le da a Juan el Bautista, un niño que crecía y se fortalecía, que había sido lleno ya del Espíritu Santo desde el vientre de la madre, pero crecía y se fortalecía en espíritu. Y es similar a lo que va a ser con Jesús en estos primeros capítulos. El niño crecía y se fortalecía. Noten, aquí ya no está hablando de Juan el Bautista, que está hablando de Jesús. Y luego añade también que se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Tengan presente también eso, se llenaba de sabiduría. Iba creciendo de manera física, pero también de manera intelectual. Hay una identidad, hay un despertar religioso que en él se va a ir desarrollando. Y lo mismo en el capítulo 2 versículo 50. A ver, no, capítulo 2 verso 52. Aquí nos dice también que el niño, ya no habla de niño, sino que Jesús ya crecía también en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Estas similitudes entre Juan el Bautista y Jesús, que son los dos protagonistas claves del Evangelio, este tercer tratado teológico, nos muestran que ambos hablan o son un símbolo, podríamos decir, o una representación de Israel. ¿Cuál es la diferencia? Juan el Bautista viene a representar el Israel histórico, algo hablamos de ello la clase pasada o el episodio anterior, donde habíamos hablado que en Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Capítulo 3 versículo 9 él tenía la cosmovisión del hacha. El Israel histórico esperaba ese juez cósmico, ese libertador al que hicimos referencia, episodio 1, y esperaba que venga a liberarlos mediante la espada de Roma, pero al mismo tiempo había un hacha que estaba lista para cortar a todo aquel que no se identifique con el Hijo del Hombre. El tema principal en el Evangelio de Lucas. Ahora, Jesús representa al Israel espiritual, donde ya no hay hacha, ¿m? Sino que vamos a ver un Jesús que viene a traer esas buenas nuevas, como él va a anunciar en el capítulo 4 en aquella sinagoga, mientras todos esperaban que Jesús, al citar este texto, versículo 18, 19, que está tomando del profeta Isaías, él está tomando acá, como bien pueden ver ahí, Isaías 61, versículo 1 y 2, está leyendo esa parte, pero cuando tenía que llegar el día de la venganza, Jesús enrolla el libro del profeta y lo que anuncia es que se ha cumplido la escritura, y todo termina con el año agradable, porque al final Jesús no vino con hacha, vino como bien pone aquí, ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Y por eso Juan, cuando estaba en la cárcel, mandó a preguntar si finalmente era el Mesías, porque aún Juan ahí encerrado seguía todavía con su cosmovisión de un Mesías libertador, un guerrero, un hijo de David, una visión muy local para ellos. Y Jesús le dice, no, díganle a Juan y le cita nuevamente este texto donde no hay lugar para la venganza, hay lugar para esa buena nueva. Y la buena nueva, la estaremos tratando ya unos episodios más adelante, es el versículo clave que el Hijo del Hombre no vino con espada, no vino con hacha, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Mm? Y una de las cosas que se había perdido, obviamente el texto habla del ser humano en sí, la humanidad, pero se habían perdido tantas cosas, el amor a Dios, el amor al prójimo, el pasar tiempo en casa de pecadores, el relacionarse con los publicanos, en ser luz y sal en esa sociedad, en edificar el reino de Dios desde abajo, en preparar camino, allanar y demás. Entonces todo eso se había perdido y Jesús viene a recuperar todo eso. Y de este texto, repito, estaremos hablando unos episodios más adelante. Ahora viene Jesús como el representante de este Israel espiritual
que luego va a unir a 12. El 12 también tiene que ver con esa representación, con ese símbolo, ya lo hemos hablado en otros evangelios. Ellos van a continuar la obra del Mesías, Mesías como título de algo corporativo, igual que el Hijo del Hombre, y en este Israel espiritual, Jesús rompe, lo hemos visto también en otros evangelios y lo veremos hoy solamente en un punto para hablar del Éxodo. Jesús rompe con el dinero, algo que el Israel histórico nunca rompió, sobre todo lo que era el grupo de los saduceos que lucraban con todo el tema del templo. Otros seguidores que Jesús va a hablar, no se puede servir a Dios y las riquezas, no se puede servir a Dios y a Mamón o a Mamona, como dicen otros escritos. Jesús rompe con el dinero, Jesús rompe con el templo también, para mostrar ese nuevo Israel. Ya hablaremos del templo en el Evangelio de Juan, como ahora hay un templo que será destruido y levantado en 3 días, y Jesús hablaba de su propio cuerpo, y luego lo va a buscar adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora el templo va a ser uno mismo, el Israel espiritual. Así que Jesús rompe con el dinero, Jesús rompe con el templo, y Jesús rompe también con la familia. Y acá me quiero detener, y de esto vamos a hablar. Porque el Éxodo, al que hemos hecho referencia, o al que vamos a hacer referencia, ahí lo tenemos, el primero, vamos a leer los primeros capítulos, o unos versículos de esos primeros capítulos, ahí tienen ustedes el Éxodo. Toda persona tiene también que al comenzar su éxodo personal, romper con esos lazos familiares que a lo mejor hasta de una manera sana y sincera eh, te están oprimiendo. Y digo sana y sincera porque al final la voluntad de los padres, de la familia, siempre es buscar lo mejor para sus hijos, para los suyos. Sin embargo, Jesús va a entender que llega un momento que Él tiene que en esa peregrina o en ese éxodo rumbo a una conquista final, tomando el mismo patrón, romper con lazos familiares. Y esto lo vamos a ver, quiero leer ya capítulo 2, Lucas capítulo 2, vamos a leer Lucas 2, versículos 49. Todo éxodo nos lleva a romper con algo, o sea, uno no puede permanecer en el mismo lugar. Abraham también comenzó su éxodo y fue llamado a salir de Ur, pero también a dejar su parentela, no solo su tierra, sino su parentela también. Y él comienza también su éxodo rumbo a esa tierra prometida. Al final en cada protagonista podemos ver el mismo patrón. Y llegó un momento que Jesús, con 12 años, de repente desaparece de escena de sus padres. Los padres, ustedes conocen la historia, ¿no? Estuvieron 3 días buscándolo porque no lo encontraban. Llamativo eso de 3 días. ¿No? ¿Cómo, o sea, cómo habrán reaccionado? O sea, el 3 días fue literal o me está mostrando ahí de manera más simbólica esos 3 días. No quiero entrar ahora en detalle, pero sí los padres le preguntaron a Jesús, o sea, ¿qué has hecho, muchacho? Y Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? 12 años. ¿No sabéis que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Comenzó su éxodo, rompe con la familia, tiene que abocarse a los asuntos de su padre. Algo similar como pasó también en otra ocasión, cuando ya en su ministerio le dijeron, Jesús, tu familia está ahí afuera y te están buscando. Y Jesús dijo, no, no, esa no es mi familia son aquellos que hacen la voluntad del Padre que me envió. Entonces vemos que sus padres no entendieron en ese momento lo que Jesús le estaba diciendo. Y va a pasar también cuando uno comienza el éxodo de manera personal, rumbo a ese cruce, a ese desierto, a esa peregrinación y finalmente esa conquista, donde uno llega a esa plenitud. Claro, hay cosas que a veces los padres no van a entender. Y hago paréntesis acá. Si estás siendo parte de un éxodo y hay cosas que todavía tu familia no entiende, es como cuando en la iglesia se presentan los niños y el padre lo que hace no es, la iglesia protestante no es, se suele hacer, ¿no? Que el niño
pasan los padres y se ora por los padres, se ora por el niño, pero la idea es que los padres entiendan que ese niño lo están entregando a Dios y que Dios hará de él lo que el niño, Dios hará de él lo que él determine con el niño. Y a veces hay padres que no entienden eso, al igual que María, aunque dice luego el texto que María veía cosas en Jesús y las guardaba en su corazón, todavía había destellos, había declaraciones como la que acabamos de leer. Es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre, que los padres no entendían, pero eso era parte del éxodo de Jesús. Entonces, a veces uno entrega al niño, ¿no? Y cuando ya va creciendo y empieza a tomar decisiones, el padre yo entiendo que siempre quiere protegerlo y que tenga un buen futuro y estudiar y terminar una carrera y te conviene esto, lo otro. Y a veces el hijo ya grande, adolescente, joven, va a marchar por otro lado. En mi caso fue a los 23 años, cuando me fui a Argentina, yo me despedí de mi familia, me fui a estudiar. En principio eran 4 años, pero yo tampoco sabía si volvía. Y mis padres respetaron ese éxodo y doy gracias a Dios por ello. Porque en otras ocasiones no, todo lo contrario. En otras ocasiones son los padres que están siendo un obstáculo al éxodo que su hijo quiere comenzar, siempre partiendo obvio, de un llamado de Dios. Una vez me acuerdo, vino un chico y me preguntó, un joven, dónde había estudiado y yo le hablé del seminario en Argentina y que era internado y demás. Y a los días me llamó el padre del muchacho este y me dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Para qué le hablas de Argentina? ¿No tiene seminarios acá en España que pueda ir? ¿No ves que estoy perdiendo a mi hijo? Me dice. Y, y yo medio ahí poniéndole la manito en la espalda y diciéndole, mirá, si Dios lo llamó, ya lo perdiste. Eh, por mucho que quieras retenerlo, él en algún momento tendrá que comenzar ese camino, romper con los lazos familiares. De hecho, hay un texto en los evangelios también que Jesús dice que no vino a traer paz, sino que vino a traer espada, a traer división. Y aquel que no deje padre, madre, casa, tierra, no puede ser discípulo. El discípulo estaba obligado a comenzar ese éxodo. Y vemos que en Jesús, él va a comenzar ese éxodo con 12 años, y va a ir rumbo a esa conquista que él va a tener que finalmente llevar a cabo en Jerusalén. Así que cuando presentamos los niños o cuando somos conscientes de que hay algo a lo que Dios nos está llamando, hay un despertar que muchas veces es como en el caso de Jesús en la adolescencia, otras veces puede ocurrir de grande, pero como que hay algo que uno tiene que romper con su Nazaret, con su Galilea natal y comenzar una peregrinación y empezar con pequeñas cositas, como en ese caso Jesús no se fue de la casa, simplemente fue al templo y comenzar a desarrollar y ver en funcionamiento esos dones. Dice que los escribas doctos que estaban ahí se sorprendían de la elocuencia y de la sabiduría que había en Jesús. Uno va descubriendo esas cosas y eso mismo va despertando algo. Y vamos a ver que finalmente la vocación, Jesús la terminará de entender y de completar ya cuando sea bautizado. Lo vamos a ver ahora en el cruce. Pero antes quiero hacerles el gráfico para que podamos ver, porque al final todos nos tenemos que identificar con, con Jesús en este éxodo. Él representa, vuelvo a repetir, el Israel espiritual del que todos somos parte. Y vamos a hacer un pequeño gráfico aquí para que podamos verlo y que nos sirva ya para los próximos episodios también. Vamos a ver si funciona otra vez esto. Comparto ahí pantalla. No, no, todavía no. Vamos, espere, que sacamos Biblia. Vamos a sacar la Biblia del medio. Ok, esto ahí. Vale, ahora seguramente van a ver. No, todavía no. Sabía que iba a pasar esto. A ver, acá está. Fuera, fuera, fuera. Vale, ahí van a ver en negro, pero en un momento van a ver mi iPad. Quiero mostrarles el gráfico y poder acercarnos un poquitito.
una vez que tenemos presente el éxodo, ahí está, ahí están viendo esto. Vale, vamos a poner a Jesús aquí, tenemos a Jesús aquí vamos a poner los 12 años, el texto que acabamos de ver. Él sale y los padres, bueno, lo que acabamos de leer, lo buscan, de los negocios del padre es necesario que me ocupe, y él va rumbo, vamos a poner aquí, va rumbo, ya con 30 años, ahí comienza con 12 años la peregrinación, y el Evangelio nos muestra con 30 años siendo bautizado, vamos a suponer que esto que está aquí es el río Jordán, él va a ser bautizado en el Jordán. Ese va a ser el cruce, o sea, el cruce del Mar Rojo. Vamos a ver ahora algunos textos que nos acompañen a poder verlo de esa manera. El cruce del Mar Rojo para Jesús va a ser el bautismo en el Jordán. ¿Qué va a suceder después del bautismo en el Jordán? Jesús va a ser llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a poner aquí el desierto, ¿vale? Esto de aquí va a ser, ahora les pongo los textos, para que puedan verlo. Eso de ahí sería el desierto, que el desierto tiene que ver, estaremos hablando de la tentación, pero es, al final tiene que ver con esa peregrinación que Jesús llevará a cabo a lo largo de sus 3 años de ministerio. Estaremos hablando de por qué 40 días en el desierto va a ser igual a los 40 años simbólicamente que Israel estuvo peregrinando. Y del desierto él va a comenzar su ministerio, ¿vale? Va a comenzar su ministerio, su peregrinación, hasta llegar a la conquista, que la conquista no tiene que ver con otra cosa más que la cruz y la resurrección, finalmente su ascensión. ¿Vale? Pero si pueden entender este gráfico, porque estamos hablando aquí en el capítulo 1 y 2 de Lucas, capítulo 1 y 2 acabamos de leer algo de su éxodo, que su éxodo ya tiene que ver con esta flecha, él comienza esa peregrinación. En el capítulo 3 será él bautizado, el cruce. En el capítulo 4 estaremos viendo el desierto, la tentación, y a partir del capítulo 4 versículo 14, una vez que él vuelve en el poder a Galilea, se comienza a difundir su fama y 14:15 enseñaba en la sinagoga. Vamos a poner a partir del 5 como les puse en el bosquejo, del 5 en adelante, lo que tiene que ver con su ministerio que él va a llevar a cabo. Aquí estaremos hablando de algunos textos, un par de episodios en cuanto a su ministerio, que vamos a ponerlo nosotros hasta el 21. ¿m? Su ministerio lo vamos a ver hasta el 21 porque ya en el 21 comienza, el 22, perdón, comienza el complot y la conquista que estaremos viendo aquí arriba, capítulo 22 y capítulo 24 de Lucas. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, digamos el mismo bosquejo que tienen presentado. Este sería el punto uno, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Acá tendrían ustedes los puntos del bosquejo que les acabo de mencionar. Y la idea hoy es, ahora, en estos minutos que nos quedan, detenernos un poquitito aquí, lo que es en ese éxodo que ya acabo de explicar y dejarte algunas cositas más del Éxodo y hablarte algo también de ese cruce del bautismo. Vamos a leer algo del capítulo 3 con esa parte, esa porción que Lucas nos deja. Pero esta es la idea, familia. Si pueden ahí anotar este bosquejo, repito, el punto uno tiene que ver con el éxodo, el punto 2 con el cruce, punto 3 con el desierto, punto 4 peregrinación, punto 5 conquista. El mismo bosquejo que estamos viendo en el punto uno, lo que es la infancia de Jesús y la adolescencia con ese éxodo, punto 3 su bautismo, punto 2 su bautismo, punto 3 su tentación en el desierto, cómo el Espíritu lo va a pastorear a él a lo largo de sus 3 años de ministerio. Punto 4 ese ministerio de Jesús que vamos a ver, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y finalmente el punto quinto, la culminación, ya la entrada en Jerusalén para llegar a, para completar ese éxodo al que estamos haciendo referencia. Entonces, bueno. Ahí tienen el bosquejo que suelo hacer yo en clase en la pizarra para que
estudiantes me puedan seguir de manera gráfica también. Pero bueno, hablar algo, a ver, acerca del Éxodo entonces. Vemos cómo él con 12 años comenzó y el escritor, Lucas en este caso, que si nosotros vamos a abrir Biblia, Lucas se va a recrear mucho también al ver la vida de Jesús en el siervo de Isaías. Esto es algo que Lucas nos va a mostrar mucho en este tercer evangelio. En el capítulo 3 de hecho, va a mencionar una profecía del profeta Isaías. Mm, Creo que sí que era el capítulo 3. Déjenme ver aquí en mi Biblia, sí, 3:4. No Isaías, Lucas, perdón, Lucas 3:4. ¿No? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Saben que Isaías habla de un siervo a partir del capítulo 40. Algunos lo llaman el Deutero Isaías, lo que es, algunos dividen Isaías en tres partes. Una parte, un escritor del 1 al 39, otro escritor del 40 al 55 y otro escritor del 56 al 66. Y la parte del 40, el capítulo 40 al 55, habla de un siervo, que muchos toman que ese siervo proféticamente hablaba de Cristo, otros toman que el siervo es el pueblo de Israel, y bueno, al final podríamos hasta combinar ambas porque Cristo representa a ese pueblo, a ese Israel espiritual. Y lo que hace Lucas en este éxodo muchas veces es mostrarnos en el ministerio de Jesús cómo se va cumpliendo y se va completando eso que ya el profeta o eso que en el libro ya estaba anunciado. Por ejemplo, en ese éxodo que nosotros vemos, y vamos a Isaías capítulo 40 verso 3, este mismo texto que acabo de leer aquí, en Lucas 3:4, está sacado de aquí. Una voz proclama, en el desierto preparad camino a Jehová, enderezar la calzada en la soledad para nuestro Dios. Es lo mismo que Lucas va a copiar, poniendo en boca o citándolo en boca de Juan el Bautista, era el mensaje. ¿Sí? Y en el contexto de Isaías 40 es Dios llamando a Israel a que salga de Babilonia y vuelva a Jerusalén, que de esa manera ellos van a preparar camino y la gloria de Dios se irá manifestando mientras ellos van volviendo, mientras van llevando a cabo el éxodo. Mientras ellos van caminando, todo valle será rellenado, todo monte y colina rebajado, lo torcido se convertirá en llanura, lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria de Dios. Y esto es algo que quiero dejarte también, que la gloria de Dios la irás viendo a medida que vayas llevando a cabo tu propio éxodo y a medida que vayas tomando decisiones. Repito, sé que romper con la familia, tomando el tema de Jesús, tal vez no es fácil a veces romper con lazos, con amistades. Aún Jesús tuvo que romper con Juan el Bautista, él fue discípulo de Juan el Bautista, pero al ver que su ideología no era compatible, tuvo que seguir su camino. Y como dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al ir andando, la gloria de Jehová se irá, se irá manifestando. Y en esa gloria que uno irá viendo, o uno, digamos, en este caso Israel, al ir volviendo a Jerusalén de Babilonia, porque muchos no querían volver, ya está, ya estuvimos acá 70 años, tuvimos familia, tenemos trabajo, y tiene, ¿no? Una voz tiene que comenzar a, no, salgan, una voz que proclama, salgan de Babilonia, vuelvan, porque habrá una gloria de la cual Isaías va a hablar del capítulo 56 al 66, que será mucho mayor de lo que ustedes vieron. Esa será la conquista para ellos. Ahora, lo primero que quiero dejarte en este éxodo es justamente eso, que uno tendrá que ir tomando decisiones, rompiendo lazos familiares, amistades, rompiendo creencias ideológicas, cosas que a veces duelen, pero al ir caminando uno se va haciendo camino y el Espíritu de Dios se irá manifestando. Y eso es hermoso, porque uno va descubriendo, al igual que Abraham, de cuando sale de Ur de los Caldeos, al igual que Pedro cuando rompe con Jerusalén, o al igual que los discípulos cuando dejaron todo y comenzaron a seguir a Jesús,
fueron siendo testigos y viendo esa gloria de Dios. Ahora, habíamos leído que Jesús en Lucas, capítulo 2 versículo 40, Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y en el 2:52 habíamos leído también que la gracia de Dios era para con él, para con los hombres, pero seguía creciendo en sabiduría. Entiendo que Jesús es Dios, o sea, es Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, pero claro, uno dice, ¿cómo Dios crece en sabiduría? ¿Cómo crece Dios en gracia? Si Él es la sabiduría, si Él es la gracia. Bueno, entiendo que en esa humanidad de Jesús, que no puedo separar de su deidad, él iba descubriendo también su identidad como Mesías. Y este es un tema para charlar largo, o sea, si Jesús ya nació creciendo que era el Mesías, o él mismo, a medida que iba haciendo camino al andar, iba descubriendo esa identidad. Y muchos comentarios, muchos teólogos consideran que Jesús termina de completar esa identidad, es decir, tiene clara su vocación de una manera total, ¿no? Nos pasa a nosotros a veces que vamos viendo que hacemos cosas bien, que nos gustan, que nos apasionan, que nos preparamos mucho, invertimos y como que el camino nos va llevando en una dirección, pero todavía necesitamos una confirmación de qué es eso, de que eso es lo que me voy a dedicar el resto de mi vida, de que definitivamente en el caso de los discípulos fui llamado a ser pescador de hombres. El caso de Pablo llega un momento que él tiene claro ya de que el evangelio tiene que ser anunciado eh, a todos, tanto judíos como gentiles. O sea, como una vocación, él como fariseo también fue descubriendo y perfeccionando. Pero en el caso de Jesús, muchos consideran de que él termina de completar o de tener clara su vocación. Hay un despertar religioso que en él se fue llevando a cabo recién en el cruce, aquí, cuando él es bautizado. Dice, aconteció en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, que también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, presten atención porque aquí también Lucas está como volviendo, o sea, nos recuerda algo de la profecía de Isaías o del profeta Isaías. Vamos a leer ahora en el capítulo 64. El cielo fue abierto, el cielo fue abierto. Entendemos que aquí hay algo simbólico, que no hay que no es literal lo que está ocurriendo, porque luego además dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo. O sea, no es un parlante que dice ahora, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. No, entendemos que esta voz que llega del cielo es una voz espiritual que Jesús experimenta de manera personal. O sea, no es un parlante, un trueno diciendo, tú eres mi hijo amado y todos los que están alrededor comenzaron a verlo. No, si los discípulos hasta los últimos capítulos no entendían, ¿no? De la idea de Mesías, no lo entendieron. ¿M? Y seguían todavía con sus... Y si hubieran escuchado esa voz, ya está, hubiera quedado claro, pero hasta dudaban muchas veces, muéstranos al Padre, le va a decir Tomás, Pedro, tú eres el Cristo, pero como habíamos visto en los evangelios, una idea muy, muy local. Entonces entendemos que esta voz que viene del cielo es la voz que aún nosotros hemos experimentado cuando esa vocación a la que Dios nos ha llamado se termina de completar. En este caso, la voz para Jesús era, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, tú eres el Mesías, tú eres el que va a llevar a cabo esa vocación para la cual te he enviado. Esto no significa que Jesús no venía ya sabiendo antes. Entendemos que aquí tiene 30 años. Por supuesto que él iba descubriendo esa identidad. Pero hay un momento en el que uno experimenta esa voz interior, ¿m? Ese cruce del Jordán, que hay algo que ya queda atrás. Hay un Egipto del cual salí, hay una Nazaret y una Galilea que queda ahí atrás. Que en ese éxodo he tenido que ir rompiendo con cosas que donde estaba mi seguridad, familia, amigos, maestros, cosas que uno va dejando atrás. Y finalmente en ese cruce al mar, ya tiene por delante ahí la tierra prometida. Bueno, ahora es claro, y Jesús muchos consideran
que aquí, en este punto 2 de nuestro bosquejo, completa, repito, no es que descubre por primera vez, no, hoy resulta, no, no, completa y tiene claro, para esto he venido al mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 19:10. Bueno, ¿en qué momento esa vocación, ese llamado, ese despertar religioso se termina de consumar? Aquí, en el momento que el cielo fue abierto, en el momento que Él tiene esa experiencia espiritual. Y es similar a lo que nos habla el libro de Isaías, el capítulo 64, verso 1 cuando dice, oh, si desgarraras los cielos y descendieras. Hermoso, una imagen similar a la que acabamos de leer. Ante tu presencia temblarían los montes. ¿No? Como cuando, y comienza ahí un desarrollo, pero si desgarraras, si abraras los cielos y descendieras. ¿Qué es lo que pasó? El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma corporal, como de paloma. Y ese mismo espíritu que va a descender, Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22, es el que lo va a pastorear ahora, lo va a llevar al desierto, donde él va a tener que, en ese desierto, que Lucas nos va a mostrar, y lo estaremos viendo en el próximo episodio ya, nos va a mostrar esa peregrinación de Jesús y cómo el Espíritu lo pastorea en esa peregrinación, así ese Espíritu, ese cielo se abrió y el Espíritu descendió. Oh, si los cielos se abrieran y descendiera, dice Isaías. Bueno, aquí comienza con Jesús ese despertar, o se termina de consumar, perdón, ese despertar mesiánico que él iba a tener que llevar a cabo. Así que dos cosas para tener en cuenta para poder cerrar. Uno, hay un momento en que todos somos llamados a comenzar un éxodo, a romper. ¿Sí? Un templo, dinero, familia, en el caso de Jesús. No sé qué es lo que Dios te está hablando hace tiempo que tenés que romper y comenzar tu propio camino y que en ese camino irás viendo y descubriendo la gloria de Dios, pero al mismo tiempo hay un momento en ese camino donde la voz, el cielo se abre y la voz de Dios es tan real, tan presente, que uno entiende esa vocación a la que Dios te llama. En el caso de Jesús fue como Mesías, como libertador, como el Hijo del Hombre, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En tu caso va a ser diferente al mío, pero cada uno en su camino y todos en esa vocación contribuyendo para que el reino de Dios se siga llevando a cabo en esta tierra. Así que ahí nos vamos a detener en ese segundo punto del bosquejo, porque ahora la tentación nos va a resumir lo que fueron esos 3 años de ministerio, esos enemigos, esas fieras con las cuales Jesús tuvo que lidiar, pero en todo momento ese espíritu que vino sobre él, que el cielo se abrió y descendió sobre él, como el profeta Isaías lo cita. Bueno, ahora ese mismo espíritu lo va a llevar, lo va a impulsar al desierto, pero lo va a pastorear y lo va a comisionar luego. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y comenzaremos también con el cuarto punto, ese ministerio rumbo a la conquista, a esa consumación ya en Jerusalén, con su muerte, resurrección y ascensión. Así que oro para que la voz de Dios truene aquí dentro y puedas tener clara esa identidad. Dios me llamó a esto, nací para esto y como Israel espiritual soy parte de aquello que Jesús comenzó, que los discípulos continuaron y 2000 años después seguimos siendo parte de esa historia que se está escribiendo. Entonces, oro, como digo, y, y que sea, que da igual la edad que tengas, porque en el caso de Jesús fue con 30 años esa convicción. En algunos ocurre antes, desde joven, otros ya de grande, pero siempre hay algo nuevo que Dios tiene por delante y hacia eso marchamos. Y como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. En ese andar vamos descubriendo, vamos viendo y siendo testigos la gloria de Dios y es hermoso
porque no tenemos todo el horizonte dibujado, diseñado, pero sí vamos viendo, al igual que vamos a ver en la vida de Jesús, aldea a aldea, lugar en lugar donde él llegaba, esa gloria a manifestarse y viendo cómo ese llamado, esa vocación se va cumpliendo en aquellas cosas que vamos haciendo. Así que los espero en el tercer episodio. Les mando un abrazo grande y seguimos adelante con nuestra serie, Éxodo, Cruce y próximamente ese desierto, esa tentación que estaremos viendo. Abrazo grande para todos. Chao.